Bueno, hermanos, vamos a la materia que nos reúne en esta hora. El título de este estudio bíblico es Guía para predicar los diferentes géneros literarios de la Biblia, en especial el género histórico o narrativo, como también se le puede llamar. Así que la idea es que podamos tener muy claro de qué trata este género, pero también de qué manera nosotros como predicadores nos podemos enfrentar a las historias, a los versículos, a los relatos que la escritura nos presenta y que son parte del género narrativo o del género histórico. Me gustaría primero partir con unas palabras del apóstol Pablo a Timoteo acerca de su labor como ministro y como predicador, el cual él les dice así a Timoteo, un hombre que en su debilidad aparentemente había desistido de presentar la palabra de Dios y de confrontar el pecado que había en la iglesia. Pablo le dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Estas son las palabras de un Pablo ya anciano y de un Pablo muy cercano a la muerte, en las que él les dice al apóstol Pablo, a Timoteo, que si hay algo que él tiene que velar es ser un obrero que se presente a Dios sin ninguna vergüenza, porque maneja, porque traza, porque actúa con precisión al momento de exponer la palabra de verdad. Esto, hermanos, es un llamado para, no solamente para ministros, sino que para toda persona que predica y que enseña la palabra. El poder manejar la herramienta por la cual él ocupa o da función a su oficio de predicador. Porque es un oficio, es un ministerio, es una labor dentro de la iglesia, el de exponer la palabra de Dios, y para poder hacer esto de manera adecuada, nosotros debemos manejar, debemos controlar adecuadamente la única herramienta real que tiene un predicador, que es la palabra de Dios. No es otra ciencia, no es psicología, no es su inventiva, sino que es un hombre, una mujer, una persona que ha profundizado tal en la palabra de Dios que a la vez la puede manejar. Como un doctor ocupa sus herramientas para operar, sus utensilios para operar, o como un constructor también ocupa cada una de las herramientas para lo que requiere la construcción, también el predicador cristiano, el maestro cristiano, el consejero cristiano, debe utilizar, manejar con mucha precisión la palabra de verdad. Y esta es la intención de este estudio bíblico, en que podamos ir viendo de qué manera podemos ir manejando cada uno de los textos de la Escritura, qué principios gobiernan para poder comprenderlo y exponerlo, y especialmente también tener en mente cada vez que estamos preparando un sermón, un mensaje, tener en mente que hay una preparación personal del predicador que Dios demanda y que la iglesia necesita. Así que esto es lo que quiero que podamos ver en esta hora. ¿Cuáles van a ser los puntos claves de este estudio? Uno, después de que nosotros hemos identificado el método histórico-gramático como el sistema de interpretación que mejor abarca y toma en cuenta todos los diferentes elementos de la comunicación empleados en la escritura, nos dedicaremos en primer lugar a aquella forma de lenguaje que son empleados en general. Es decir, hermanos, junto a los hermanos que hemos estado viendo este estudio, pero también se los comparto a quien se agrega ahora, creemos que la mejor manera de poder estudiar la escritura y que mejores resultados entrega para una correcta interpretación es poder interpretar el texto de manera histórica, es decir, el contexto que rodea la situación y el contexto personal del autor,
y gramático, es decir, de cómo las palabras son ocupadas, de cómo las frases son armadas y de cómo también el pensamiento del autor es expresado de manera escrita. Entonces, hermanos, este es el método histórico gramático, que podemos interpretar la escritura correctamente y adecuadamente según lo que Dios quería hablar a las personas que fueron escritas las palabras, rastreando, buscando en los rincones de la historia y también en los rincones de la gramática la mayor cantidad de detalles que nos permita llegar a la verdad. Así que esto es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y allí también lo que dice este párrafo es que una vez que entendemos esto, nos podemos dedicar en primer lugar a aquellas formas del lenguaje que son empleadas en general. Y aquí me estoy refiriendo a los géneros literarios. Los autores bíblicos emplearon varios géneros literarios para poder comunicar su mensaje a sus lectores. Antes de interpretar entonces cualquier texto bíblico, el intérprete, usted y yo, debe identificar a qué clase de literatura pertenece el texto que estamos nosotros estudiando. Porque cada género tiene diferentes y distintas características y también limitaciones. Y además, al momento de estudiar este tipo de textos, tenemos que considerar que existen reglas propias para su propia interpretación. Es decir, parte de lo que significa manejar con precisión la palabra es conocerla, es que al leerla nosotros podamos identificar qué tipo de género literario se nos está presentando, para que así nosotros podamos también poner nuestra mente y nuestro corazón enfocado en este tipo de literatura. Vamos a ir hablando de esto, no se preocupen. Ahora, uno de los géneros literarios más usados en las escrituras es el género histórico. Por tanto, en esta clase expondremos cuál es el fundamento, las herramientas y los consejos para el estudio y también la predicación de textos correspondientes a este género literario. Así que estos son los puntos claves. Entender que Dios entregó su palabra para que nosotros la podamos interpretar correctamente y que Él la entregó en un contexto de historia y en un lenguaje humano, y que el lenguaje humano incluye también diferentes géneros literarios. Entender que los autores utilizaron estos dos géneros literarios para comunicar su mensaje y también poder comprender uno de ellos, el primero, el género histórico, porque es uno de los más masivos dentro de la escritura, y también poder llevarnos para nuestro hogar o quedar en nuestro corazón también algunos consejos para una adecuada predicación de la palabra en los libros que son llamados del género histórico. Ahora, ¿cómo vamos a analizar o a desglosar esto? Primero vamos a hablar qué es el género histórico. Esto es lo primero. ¿Qué es el género histórico o narrativo? Luego, vamos a analizar cómo es el género histórico o narrativo en las escrituras, cómo se presenta en las escrituras. Además, vamos a dar algunas consideraciones para poder estudiar los libros del género histórico, que desde aquí en adelante va a tener estas siglas, GH. Y luego también consejos para la predicación del género histórico. Así que esto es más o menos el bosquejo de toda esta lección, y probablemente la vamos a dividir en dos grandes segmentos: todas las generalidades del género histórico y luego los consejos para la predicación. Ahora me gustaría leerles una frase de este autor de un libro muy interesante, que es cómo predicar todas las escrituras. Y él dice que nuestro objetivo del predicador, ¿cierto?, debe ser entender las diversas formas en que se comunica la verdad de Dios y utilizar de manera apropiada el texto o al texto en nuestra exégesis. Él lo que está diciendo es que si usted no tiene claro, o yo no tengo claro, qué tipo de literatura estoy predicando, voy a perder mucho de la riqueza de ese género. Y que además
si yo no tengo en cuenta esta realidad, voy a perder mucho en mi interpretación, exégesis, es decir, extraer de la escritura, tomar de la escritura lo que ella dice y no agregar de lo que yo quiero que ella diga. Así que esto es algo que usted y yo debemos tener muy en cuenta. Es un llamado que debemos comprender que no toda la escritura se expone de la misma manera. No toda la Biblia sirve para los mismos objetivos. No toda la escritura va a presentar las diferentes cosas que nuestro corazón y la iglesia necesita de la misma manera, y que va a requerir que nosotros nos transformemos en personas que conocen cada uno de estos terrenos de la escritura para poder obtener de ella lo que mejor necesitamos. Así que veamos algunas cosas de qué es el género histórico. Lo primero es que el género histórico son textos que están en la escritura que registran sucesos, diálogos y narraciones. El género histórico entonces son textos que registran, que escribe algún autor algún suceso en particular o muchos sucesos en particular, diálogos también entre personas y también narraciones. Esto es lo primero. Y esto nos permite ya ir limitando de todo lo que aparece en la escritura cuáles son estos tipos de libros, los libros de género histórico. Otro elemento también importante es que normalmente, en el género histórico, los sucesos, diálogos y narraciones son registrados por un testigo o por un escriba. Es decir, generalmente hay un autor designado, o por lo menos uno puede intuir que hay un autor. Y es por eso que este género también es tan masivo en la escritura, porque la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, es un libro de la historia del pueblo de Israel. Así que estos libros o esta literatura normalmente es registrada por un testigo o escriba. Otra cosa importante es que los elementos más llamativos del género histórico son los eventos que presenta o que describe o que relata, y también los personajes que llevan a cabo cada uno de estos sucesos o diálogos, o cada una de las acciones que este libro quiera presentar. Es decir, son historias de personas, son registros de personas o de grupos de personas que nosotros podemos leer, podemos entender de un libro cualquiera. Esto no es solamente un género de la escritura, sino que de cualquier libro. Y otro elemento importante es que estos sucesos, estos diálogos o narraciones que han sido registradas por un testigo y que nos hablan de personajes, de eventos y también de lugares, son sucesos que pueden ser ubicables en el tiempo y en el espacio. Es decir, un buen historiador o un hombre que se lo proponga así puede rastrear hacia el pasado según los datos que entrega el mismo texto, que los sucesos que allí están escritos son reales, o por lo menos que los sucesos que están allí descritos fueron dichos o ocurrieron, en un contexto posible o real. Así que esto es el género histórico. Son escritos que tienen cada una de estas características que ustedes pueden ver en la pantalla, y que gracias hoy a algo llamado el método histórico, muchas de estas cosas también pueden ser entendidas y ratificadas también de textos antiguos, entre ellos también la escritura. Así que esto es el género histórico en general. Es decir, hermanos, hermanas, en el género histórico está presente en la literatura de toda la humanidad, porque nosotros somos personas que relatamos historias, somos personas que contamos sucesos,
Somos personas que cuando nos reunimos, incluso aunque ya conozcamos los detalles generales, siempre volvemos a detallar específicamente algunos sucesos porque nuestro pasado se mantiene y se preserva hasta nuestros días contando las historias. Así que este es el género histórico y va a tener características propias este género. Ahora, avancemos un poquito acerca del género histórico en la escritura. ¿Cómo se nos presenta este género histórico en las escrituras? Y de pronto acá puedo dar, y usted puede ser un poquito más cercano al contexto que yo les quiero mostrar y que seguramente usted ya conoce de las escrituras. Veamos el primero. En las escrituras encontramos libros principalmente narrativos como Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. Estos son relatos netamente o principalmente históricos. Y si bien aquí también podemos agregar el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y también los Evangelios y el libro de los Hechos, esta literatura las vamos a analizar de manera separada de estos libros que son netamente históricos. Y en un futuro vamos a ver por qué se realizó esta separación. Así que si usted se estaba preguntando cuáles son los los libros que tienen un género histórico o que pertenecen al género narrativo o género literario histórico, estos son los que ustedes pueden ver allí en la pantalla. Ahora, un segundo elemento es que no todos los relatos son hechos históricos. Y de pronto a ti te puede llamar la atención lo que yo estoy diciendo. Pero resulta que a veces en estos libros y en otros, que son llamados libros o literatura narrativa, vamos a encontrar segmentos de estos libros en los cuales vamos a encontrar profecía, poesía, parábolas, en el caso de los evangelios. Entonces, si bien la poesía, las profecías y las parábolas están contadas en un contexto de un libro histórico, lo que se está relatando en el momento no es algo que realmente ocurrió. Y de pronto un buen ejemplo sería la historia de David. La historia de David es un hecho histórico. Su vida se encuentra relatada por medio de este género literario, el género histórico. Pero en medio de esa historia recordamos que en su pecado, él estando en el palacio lo visita el profeta Natán. Y el profeta Natán le cuenta una historia a David de un hombre que tenía una sola oveja y que su vecino tenía muchos animales y que a ese vecino le llegó visita y él en vez de tomar a uno de sus animales, él manda a matar el único animal que tenía su vecino. Al escuchar esto, David se indigna y juzga a este hombre diciendo, este hombre debe morir. Y Natán le enrostra a David su pecado y le dice, ese hombre eres tú, a raíz de lo que David había hecho. Si se dan cuenta, el suceso de la vida de David y del encuentro con Natán, todo esto es un hecho histórico, posible, real, dentro de un contexto. Pero la historia que cuenta Natán y que está relatada en la escritura no es un hecho histórico, no ocurrió. Es una historia que él utiliza para poder enseñar a David. Así que, si bien el género histórico en la escritura nos habla de una historia, tenemos que entender que dentro de ella también vamos a encontrar algunas narraciones o segmentos que son historias, poesías o parábolas. Y espero que eso haya quedado claro. Y también que en oportunidades los relatos en la escritura no están completos. Y esto es porque estamos acostumbrados de pronto, si usted es un lector de novelas o ve alguna serie o una película, estamos acostumbrados a que se nos cuente una historia de principio a fin, que tenga un conflicto, que se resuelva el conflicto, que tenga un final,
en el mejor de los casos que haya una enseñanza o que uno pueda quedar con algo pensando, pero las escrituras, aunque describen y relatan sucesos históricos, muchas veces estos sucesos no están descritos de principio a fin. Los sucesos relatados en la Biblia son específicos y tienen propósitos limitados, tienen propósitos específicos y particulares. Por ejemplo, para, para poder ilustrar esto, la historia de Elías. Usted conoce la historia de Elías, él es un personaje bíblico, un personaje histórico, dentro de un tiempo histórico de la Escritura y del Antiguo Testamento, en donde él interactúa con reyes que existieron, es decir, es un personaje que existe. Pero la Escritura no nos detalla dónde él nació, cómo se crió, quiénes eran sus padres, cómo llegó a ser profeta y luego qué pasó con él al final de su vida. La Escritura solamente nos cuenta lo que necesitamos: su aparición, su profecía, el conflicto y su victoria también contra los profetas de Baal en ese hecho histórico impresionante. Y luego se nos cuenta que él fue llevado al cielo. Y listo, no se nos da más detalles, la historia de él queda allí. Lo mismo pasa con muchos jueces, lo mismo pasa con Nehemías y Esdras. ¿Qué ocurre con ellos antes de su aparición en este libro? Entonces es importante tener esto en cuenta, que en oportunidades los relatos de la escritura no van a estar completos. Y en otras oportunidades los relatos de la escritura tendrán que unirse con otros relatos para poder tener una imagen completa. En el caso, por ejemplo, de Jesús y los evangelios, o el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo, aunque son géneros diferentes. Así que así actúa, o así vamos a ver el género histórico en las escrituras. Así se va a presentar constantemente. Así que esto es importante que podamos tenerlo nosotros en mente. Ahora, debemos nosotros tener consideraciones importantes del género histórico en las escrituras. ¿A qué me quiero referir con esto? Que si bien el género histórico no es solamente de la Biblia, en la Biblia tiene características especiales. Disculpen un poco. El género histórico, entonces, tiene características especiales en la escritura y les quiero hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué cosas usted y yo debemos tener presente al momento de leer? Y este es mi primer llamado a que usted pueda estar leyendo rápidamente esta literatura, y de pronto el plan de lectura que estamos haciendo en nuestra iglesia, o un plan de lectura personal, o de pronto si es que ahora usted se anima, puede leer cada una de estas historias en 1 o 2 meses y poder comprenderla correctamente. No podemos predicar una historia o algo que no hemos leído completamente. Pero les invito a tener este tipo de consideraciones. El primero, ¿cuál es el objetivo de el género histórico en las escrituras? ¿Por qué Dios decidió revelarse a través de historias, a través de narraciones, especialmente en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí lo tenemos. El objetivo de este género en la escritura describe y surge del contexto de una narrativa histórica y busca relatar hechos de la historia de Dios, el hombre, Israel, Jesucristo y la iglesia. ¿Se imaginan que tuviésemos una Biblia de solamente dichos y proverbios? Sería un libro de sabiduría, como los hay muchos, como es el Tao en China, o como algunos libros también de India, en los cuales son solamente dichos, y que a partir de esos dichos yo tengo que obtener cierta sabiduría para mi vida. Pero la escritura no tiene esa naturaleza, tiene una naturaleza más seria, más real, más verosímil, es decir, más probable que así haya ocurrido. Por tanto, la escritura se propone relatar historias que verdaderamente
e históricamente ocurrieron. Este es el objetivo, que si la Biblia narra algo, es porque esto ocurrió así. La Biblia no es un libro inventado por un grupo de personas y que no puede ser rastreado, sino que al contrario, el objetivo es que la escritura tiene género narrativo o literario o histórico, mejor dicho, tiene un género histórico porque este surge de la realidad de los sucesos de la escritura. La escritura no inventa sucesos para enseñarnos lecciones éticas y morales. Dios obró verdaderamente en la vida de hombres como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Actuó en la vida de los jueces, actuó en la vida de los reyes, actuó en la vida de los profetas, actuó en la vida de Jesucristo, actuó en la vida de los apóstoles y de los primeros creyentes, realmente, históricamente. Y entonces sería ilógico que la escritura no contuviese este género, narraciones, género histórico, porque la Biblia está compuesta de verdades y las verdades son contadas en historias y en sucesos que pueden ser rastreados por quien así lo quiera. Así que esta es la primera consideración. La Biblia tiene libros narrativos porque lo que Dios hizo ocurrió verdaderamente y es contado como una historia real, posible. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente al momento de revelar su palabra de manera en narraciones? La Biblia contiene género histórico y narrativo porque la revelación de Dios se presentó en una progresión histórica. Dios no mandó la Biblia, el Antiguo Testamento, en algún momento al último autor y luego a Juan el Nuevo Testamento. No. La Biblia tampoco es un texto que apareció de la nada y que la gente fue encontrando, así como Smith encontró aquellas tablas de oro en donde estaban relatadas las historias del mundo antiguo aquí en América, según él, el fundador de los mormones. No, Dios fue revelándose a los hombres a raíz y en medio de la historia que ellos están viviendo. Y él se fue presentando de manera progresiva. Él fue presentándose de a poco para que nosotros como hombres pudiésemos entender a cabalidad lo que él quería hablarnos y también para él poder ir haciendo la obra. ¿Cómo se formó la Biblia? Primero los sucesos ocurren y luego los sucesos son registrados. Primero Dios creó al mundo y luego él puso a Moisés a registrar lo que él había hecho muchos años, miles de años, millones de años, como usted lo quiera decir, atrás. Primero Dios llama a Abraham, a Isaac, a Jacob, tienen ellos experiencias con Dios y luego el mismo Moisés registra. Y es así como lo vamos viendo en toda la escritura. Primero Dios se presenta a través de Jesucristo y luego algunos testigos de su ministerio o discípulos de estos testigos relatan, escriben lo que ya había ocurrido. ¿Por qué? Porque Dios primero hace que ocurran las cosas y luego las explica. Así que este es el objetivo y esta es la función. Tercero, ¿cuál es el valor del género histórico o del género narrativo en las escrituras? ¿Y qué valor deberían tener para cada uno de nosotros? El género histórico y narrativo enmarca a las escrituras en un contexto de verosimilitud. Esto ya lo expliqué, pero quiere decir que la escritura es como un marco o como una línea que ordena la revelación de Dios a lo largo de la historia de Israel y luego a lo largo de la historia de la primera iglesia. Y esto verosimilitud quiere decir que lo encuadra en un contexto posible. La Biblia no nos dice que hombres del espacio cayeron y vinieron y hablaron con los hombres, no nos dicen que Dios nació desde el vómito de otro Dios, no nos dice que la tierra está
suspendida arriba de un pastel. No, nos dice cosas ilógicas, nos dice cosas lógicas dentro, obviamente, del contexto del hecho de que Dios existe. Y además, hace posible rastrear los sucesos de manera histórica, de manera geográfica y de manera arqueológica. Es decir, como recién también lo comentaba, un historiador puede él rastrear en base a diferentes fuentes de autores antiguos que algunos sucesos que están en la escritura ocurrieron. Cuando la escritura dice que ocurrió algo en cierto lugar, podemos ir a ese lugar. Cuando la escritura habla de Belén es porque existió una Belén. Cuando la Biblia habla de Jerusalén es porque existió Jerusalén. Cuando la Biblia habla de un mar o de un desierto es porque existió ese desierto, o existe, perdón, ese desierto y ese mar. Es decir, geográficamente, si usted y yo pudiésemos, podríamos volar y luego aterrizar en las tierras donde nuestro Señor Jesucristo caminó. Allí están, geográficamente comprobables y también arqueológicamente comprobables. Es decir, estos hombres que están buscando la historia, que escarban los lugares remotos del mundo, que encuentran sellos, que encuentran monedas, que encuentran vasijas, que encuentran incluso ciudades completas enterradas, han podido confirmar nombres, sucesos, guerras, líderes, personajes, lugares que la escritura mencionaba y que hace mucho tiempo otros negaban y decían, no, este lugar no existió. Bueno, luego llegó un arqueólogo, buscó más o menos por donde la escritura decía, bajo también su método, no solamente buscando por la escritura, y encontraron las ciudades, encontraron los reyes, encontraron los enemigos, los dioses antiguos que la escritura lo dice. Hoy, en el año 2020, la arqueología es uno de los grandes aliados que tiene la Iglesia para comprobar que la Biblia, por lo menos, relata sucesos que fueron reales y que no fue creada o inventada por un grupo de personas en una habitación. Así que este es el valor que tiene que en la Biblia existan libros del género histórico. Y también hay que considerar cuál es el alcance de este tipo de literatura en la escritura. ¿Cuál es el alcance? Es cierto que la Biblia transmite historias y narraciones, pero este género está al servicio de la gran historia de salvación y sus implicaciones teológicas. Y esta es una consideración muy importante que nosotros debemos tener como lectores de la escritura. Dios no dijo voy a escribir o voy a mandar a escribir un bestseller de historias emocionantes que cuando la gente lo lea se puede entretener, puede imaginar, pueda hacer películas y series de lo que yo voy a escribir. Esa no fue la intención de Dios al entregar su revelación por medio de historias, en parte, en la escritura, sino que Él trata de mostrarnos cómo a lo largo de la historia Él estaba preparando un objetivo más grande y más real, más útil. ¿Y cuál es la historia que está por detrás de toda esta narración, desde la creación del mundo, la creación del hombre, la caída del hombre, la maldad del hombre, el diluvio, la primera o la nueva primera familia, el llamado Abraham, y de allí en adelante, ¿cuál es el objetivo que esos sucesos ocurrieran? La historia que está detrás, tras bambalinas, es que Dios estaba preparando a el lugar, la nación, la familia de donde aparecería el unigénito Hijo de Dios, el único suficiente para poder salvar nuestras vidas. Así que la historia está al servicio de esta más grande historia. Y estas son las implicaciones teológicas. A eso me refiero. Podemos entender que la historia está al servicio de esta gran historia. Solamente algunos ejemplos.
la historia de Abraham junto a su hijo y la necesidad de Dios de pedirle que él sacrifique a su hijo. Este es un relato que no ayuda a Abraham y que no ayuda a la fama de Dios. Un Dios que aparentemente pide un sacrificio humano de un niño. No lo ayuda en la imagen. Y hoy día alguien que no crea en la Biblia lee esto y le da terror. Y dice que Dios es un Dios sádico, un Dios malvado, un Dios que pedía sacrificio. Esa es la historia. El relato está allí, nos muestra lo que pensó Abraham, nos muestra lo que había en su corazón, nos muestra lo que él hizo, lo que él dijo, el diálogo que tuvo con Isaac, se nos relata dónde lo llevó, cómo lo ató, cómo, todo eso. Pero la historia o la implicación teológica de lo que allí está ocurriendo es que esto iba a ser una ilustración anterior y tremenda de lo que Dios iba a hacer con su hijo. A la vez que Abraham estaba siendo probado, esto es lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham, también toda esta escena nos grafica lo que ocurriría miles de años más tarde en la vida de Jesucristo. En medio del mismo libro de Génesis, mientras que se está contando la historia de José, se hace un alto y se nos muestra la historia también de Judá y de cómo este hijo de Jacob fue conocido como el león, ¿cierto? El león de la tribu de Judá, que más adelante sería el nombre de Cristo. Y vemos que allí se nos muestra cómo él, Judá, empieza y tiene hijos y cómo comienza el linaje de los reyes más adelante y luego también en el futuro de esta tribu y de este linaje nacería el Salvador. Así entonces muchas historias en la escritura se nos presentan como una narración, pero que tiene alcances más amplios. La historia de Ruth, por ejemplo, es la historia de una mujer, Noemí en este caso primero, que queda sola, mueren sus hijos, muere su esposo y solamente queda con sus yernos, no sé cómo se dice, nuera, soy muy malo en ese tipo de cosas, y Ruth va con ella y vuelven a Belén, miren, vuelven a Belén, y allí Ruth busca a un hombre que la redima, Boaz, y se nos cuenta la historia de incluso de este tipo de coqueteo, de este historia de una mujer buscando el refugio de Boaz y de Boaz enamorándose también de Ruth. Y uno dice, ¿por qué está esta historia en la escritura? Pero luego cuando vemos que Boaz es un antecesor de Isaí, el padre de David, y que David es parte del linaje eterno al cual correspondía Jesucristo, podemos entender, podemos comprender por qué está esa historia allí. Se da cuenta entonces como una historia que nosotros podemos leer como una novela incluso, no está allí por una razón que a alguien se le pasó a esta historia y que no era lo que Dios quería mostrar, sino que esta historia está allí como parte de una historia mayor. ¿Cuál es la historia mayor? La promesa, la venida, la muerte de Jesucristo y también la formación de su iglesia. Así que, sin tratar de irme tanto del tema, estas son las consideraciones importantes del género histórico en las escrituras. Tiene un objetivo porque nace y surge de la narración propia, una función porque Dios se revela en esta historia de manera progresiva, un valor porque puede ser registrada, buscada, analizada, investigada y encontrar las evidencias de que estos son reales, y un alcance mayor, que es el plan de Dios en medio de los hombres. Así que estas son las consideraciones que yo creo que son importantes acerca de lo que es el género histórico o narrativo en la escritura. Espero que hasta el momento podamos entender que el género histórico son las historias, son aquellos libros que nos relatan historias, y no como las cartas, o no como los dichos de proverbio, o no como los cánticos de los salmos, no como las profecías de los profetas mayores y menores, son historias, historias
en particular. Incluso si volvemos un poquito atrás, dentro de esos libros también algunos libros tienen un poco de historia y luego un poco de otro tipo de literatura, como Daniel, que los primeros capítulos son historia y luego son profecías, o como Job, que los primeros 2 capítulos, si no recuerdo, 3 capítulos son historia y luego son diálogos que tiene él con sus amigos y con Dios. Así que esto es importante. Ahora, veamos un poquito cómo vamos a estudiar el género histórico, porque para poder predicarlo, nosotros tenemos que estudiar el texto narrativo. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para poder estudiar este tipo de libros? Veamos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, antes de ir al título déjame decir algo. eh, Predicar acerca de historias, aunque parezca sencillo, no lo es. A veces es más fácil predicar de un texto más didáctico, es decir, una carta del apóstol Pablo o palabras de Jesús, porque allí hay una idea o una tesis, hay argumentos que respaldan esa tesis y también hay un llamado a las personas que están alrededor o a las iglesias a hacer algo a raíz de esa exhortación que se hizo. Es sumamente sencillo, o más sencillo diría yo, que otros tipos de género en la escritura. El género histórico, en cambio, es un texto difícil porque es muy amplio. Eh, las historias tienen muchos detalles, ocurren en muchos años y además son historias o sucesos que ocurrieron hace miles de años atrás y que corresponden a un contexto muy diferente al que usted y yo hoy tenemos. Entonces no es tan sencillo predicar. Y si usted de pronto da una vuelta a estos canales cristianos como enlace y ve a aquellos hombres que hemos reconocido de pronto como falsos profetas, falsos maestros o estos pastores de la prosperidad, ellos acostumbran a utilizar mucho el género histórico, a predicar mucho de la historia de David, de la historia de Saúl, de la historia de Salomón, de la historia de Sansón, de la historia de cualquier hombre de la escritura o de los sucesos que allí ocurrieron, del diluvio, de la creación, de las guerras, de diferentes cosas, de las tentaciones, de las caídas que ellos tuvieron. Ellos ocupan mucho este género histórico y obtienen rápidamente diferentes lecciones para la vida. Pero vamos a ver de aquí en adelante, y especialmente al final de este estudio bíblico, que el género histórico tiene unas demandas mayores para nosotros como predicador. Así que yo personalmente me gusta predicar mensajes del género histórico, pero no lo hago tan seguido, eh, especialmente porque uno no hace series tan largas acerca de estos temas, pero las veces que lo he podido hacer, recuerdo siempre cuando predico mensajes del género histórico lo complejo que es en algunos puntos. Y me gustaría decirles por qué. Porque demanda de nosotros, lo primero, explorar el texto. Vea la palabra que estoy usando. No estoy diciendo leer el texto. No estoy diciendo mirar el texto. Estoy hablando de explorarlo. Estoy hablando de caminar sobre el texto. Estoy hablando de recorrer el texto bíblico completo, de avanzar en el texto bíblico completo y de poder conocer cada rincón del texto bíblico. Porque si hay un lugar donde hay mucha confusión, es acerca de las historias de la Biblia. La gente dice, ¿por qué hizo esto este hombre? ¿Por qué este juez hizo tal cosa? ¿Por qué este profeta hizo esta cosa? ¿Por qué este rey fue así si Dios lo había llamado para ser su siervo? Muchas preguntas. Y entonces a veces nosotros podemos dar una respuesta muy rápida y desde la perspectiva de la iglesia del siglo XXI, pero no estamos explorando el texto. Esto es lo primero, explorar el texto y vamos a ver un poquito en detalle cada una de estas cosas. Lo segundo es que tenemos que centrarnos en la narración misma. Tenemos que conocer la narración.
tenemos que leerla, tenemos que imaginarla adecuadamente. Y un tercer punto también importante es que tenemos que rastrear el alcance de la narración. Voy a explicar cada una de estas tres cosas, pero si se da cuenta que demanda de nosotros explorar, centrarnos o focalizarnos o concentrarnos en la narración y también rastrear, investigar cuáles son las consecuencias de la narración que estamos estudiando. Veamos el primero. En el género histórico, para estudiar el texto narrativo, debemos explorar el texto. ¿Qué significa esto? Preguntarnos, oh hermanos, qué difícil es hoy lograr que las personas hagan preguntas al texto, a un tema, a la predicación, porque estamos tan acostumbrados que nos entreguen todo completamente procesado para que nuestra mente diga sí o no, pero no estamos muy acostumbrados a cuestionar lo que oímos, cuestionar lo que leemos, cuestionar lo que vemos. Confiamos ciegamente en lo que se nos está diciendo. Pero cuando yo leo el texto y lo quiero explorar, debo hacer preguntas. ¿Quiénes son las principales personas implicadas en el texto? Es decir, ¿quiénes son las personas que participan en la narración, en la historia que yo estoy leyendo? Porque a veces nos centramos en el principal, nos centramos en Moisés, pero perdemos de vista a Aarón, a Miriam. Nos centramos en Josué, pero perdemos de vista a sus generales, a los que estuvieron con él. Ponemos nuestra perspectiva solamente en los principales, pero perdemos a los demás personajes. Así que esto es lo primero. ¿Quiénes son las personas que participan en la narración? Otra cosa también es qué puedo descubrir acerca de las actitudes, los motivos, los pensamientos y las reacciones de cada personaje. Vea esto, al ser ellos personajes históricos, reales, no obedecen siempre a un patrón de personajes que nosotros conocemos. Un ejemplo son los superhéroes o son los personajes principales de una película. Siempre van a tener ciertas características, una ética alta, una gran moral, valentía, abnegación y este amor por salvar a todos e incluso llegar a sacrificar sus propias vidas. Este es el clásico héroe que nosotros podemos ver en la televisión o en algún libro, pero son personajes que han sido escritos, maqueteados para que sean así. El villano lo mismo, una persona que odia, que tiene un plan, que ha tenido una niñez o un pasado terrible, que ha tenido una pérdida y que ahora él quiere que todos sufran como él sufrió. Ese personaje fue escrito así, como enemigo. Pero al ser estos personajes reales, tienen matices, tienen actitudes buenas y malas, tienen motivaciones adecuadas e inadecuadas, tienen pensamientos de Dios y pensamientos de su propia vida, de su propia carne, y reaccionan muchas veces como esperamos que reaccionen, y otras veces reaccionan de una manera en que a nosotros nos deja perplejos. Yo si soy el lector primerizo de la historia de David y llego al punto en donde él adultera y él mata a Urías y luego oculta esta verdad, yo no lo podría creer. Cómo ese joven valiente y que confiaba en Dios y que mientras tocaba el arpa los demonios abandonaban a Saúl, cómo ahora él se encuentra en una situación parecida de agonía, de culpabilidad. No me lo esperaba. Él podría haber sido el hombre más impresionante de todo el Antiguo Testamento, pero la Biblia, al ser un relato histórico verdadero, nos presenta tanto las sombras como las luces de los personajes. Y eso demanda entonces que nosotros podamos interiorizarnos del personaje y analizar sus actitudes, sus motivaciones, pensamientos y también cómo ellos reaccionaron para poder explicarle a la gente por qué esto ocurre así, para que cuando prediquemos podamos explicar exactamente lo que allí está ocurriendo.
para explorar el texto también, podemos y tenemos que entender cuál es el propósito principal de la historia en este contexto. ¿Por qué Dios y por qué los escritores bíblicos decidieron mantener estos sucesos en la escritura y no otros? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué no hablar con la misma profundidad que se hace de estos reyes que yo estoy hablando de los demás y solamente a los otros se les nombra en segmentos o en capítulos aislados? ¿Por qué los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel tienen muchos y vastos capítulos para exponer su mensaje y otros profetas solamente 1, 3 capítulos, 5 capítulos, 14 capítulos máximo para exponer su mensaje? Esto nos lleva a hacer esta pregunta: ¿con qué propósito Dios hace que esta historia permanezca allí? ¿Por qué a Dios le interesa que conozcamos la historia de Babel, de la Torre de Babel? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros conozcamos la historia, yendo más adelante, por ejemplo, de Jefté? Jefté, un hombre que promete a Dios que si él le da la victoria, él le va a dar a su hija. Y cuando Dios le da la victoria, él llega y le dice a ella que él le ha prometido a ella, a Dios, o le ha prometido a Dios la vida de ella. Esto no quiere decir que Jefté prometió entregarla como sacrificio, sino que él estaba prometiendo que esta hija de él se iba a dedicar completamente al servicio de Dios y que no se iba a casar, que no iba a tener familia ni nada de eso. Porque esa historia está allí. No quiero dar respuesta a todas esas preguntas, sino que quiero que usted también se las pueda hacer. Y también, cuando estamos explorando el texto, tenemos que pensar en qué parte de la historia de la escritura este texto se encuentra. ¿Puedo yo predicar un texto de la misma manera antes de que la ley fuese entregada a Moisés y otro texto después de la ley? ¿Hay diferencia entre uno y otro? ¿Puedo yo predicar el mismo texto y poner los mismos estándares para leer a Noé y para leer a Salomón? ¿Puedo yo comparar al pueblo que está en el desierto hacia Canaán y al pueblo que está pronto a ser llevado al exilio en años y siglos más tarde? ¿Puedo yo pensar que es el mismo contexto? ¿Puedo yo poner a la par al apóstol Pedro con Jeremías? ¿Tienen la misma revelación de Dios? ¿Han tenido las mismas experiencias? ¿Están dentro del mismo marco histórico? Y la respuesta es obviamente no. No son iguales. Así que tengo que considerar el contexto, tengo que ver qué está ocurriendo a nivel político, tengo que analizar qué está ocurriendo a nivel religioso, tengo que pensar qué ha hecho, qué ha dicho Dios antes y después de esta historia. ¿Se da cuenta por qué yo llamo a esto explorar? ¿Por qué hablo de explorar el texto y no solamente de hacer simples preguntas de quién, cómo, dónde? Esto significa explorar, profundizar. Y para esto usted va a necesitar tiempo. Esto es lo primero, explorar el texto. Segundo, en el marco de cómo estudiar el texto narrativo, debemos centrarnos en la narración. ¿Qué significa esto? Debemos meditar en la historia, es decir, debemos pensarla, repensarla, imaginarla. Debemos vernos a nosotros mismos en las circunstancias de la historia. No estoy diciendo que nosotros vamos a decir, yo ahora quiero ser como ser David, o ser Elías, o ser Eliseo. No, estoy diciendo es, de pronto nos ayuda a empatizar un poco más con cada uno de ellos cuando me pregunto yo, ¿qué hubiese hecho yo si una reina de una nación muy importante decide matarme? ¿Me hubiese deprimido como Elías? ¿Hubiese huido como Elías? ¿O no? ¿Qué hubiese hecho yo si estoy en medio de una ciudad sitiada y la gente se está muriendo de hambre y se demanda de mí una profecía, como le ocurrió a Eliseo? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho yo si junto a un gran ejército para ir a pelear contra los enemigos y Dios me dice, ¿sabes qué?
manda a la mayoría de vuelta a sus casas y quédate con 300 y anda donde yo te voy a decir. ¿Qué hubiese hecho yo si yo estoy en mi ciudad tranquilito con mis dioses, mi familia, y de repente escucho una voz del cielo que me dice que salga de allí y que vaya al lugar donde él me va a mostrar? ¿Se da cuenta? Ponernos en ese lugar, ¿qué hubiese hecho yo? Nos va a ayudar a poder centrarnos un poco más en lo humano de la narración y no imaginar todos como grandes héroes que hicieron todo bien o todo mal. Utilicemos la imaginación para esto. Por eso es que usamos la palabra centrarse, es focalizarse o concentrarse. Es en nuestra mente darle vuelta a la historia, imaginarla, ponerle colores, darle forma, ponerle rostros a los hombres. Y luego también vivir el drama en tu propia mente. Esto de pronto para algunos se hace más fácil, a otros más difíciles, pero a mí me gusta mucho contar historias, especialmente contar historias para hacer reír a algunas personas, para mostrar de pronto algún tipo de ridículo, pero es muy importante. Y de pronto una manera fácil es poder contarle a los niños. Cuando tú le cuentas a los niños las historias bíblicas, tienes que hacer esto, porque no se lo vas a leer y no vas a ser tan serio como lo harías con una persona adulta. Tú le cuentas desde la emoción y desde la épica los sucesos que allí ocurrieron. Así que imaginar lo que siente el personaje en esa situación y preguntarse por qué los personajes actuaron así. ¿Por qué él hizo esto? ¿Por qué ella hizo esto? ¿Por qué tuvo esta actitud? Y no es para quedar con la duda eterna, sino que es para anotar esas cosas y luego ir al mismo texto a encontrar lo que nosotros nos hacemos o nos estamos preguntando. Esto es lo segundo. Lo primero, explorar el texto. Segundo, centrarnos en la narración. Y tercero, también, rastrear el alcance de la narración. Y esto creo yo que es algo que se habla poco cuando estudiamos la Biblia. Es, ya, yo tengo una historia, la analicé, vi todo, me hice las preguntas que tenía que hacerme acerca de ella. Luego también empaticé con los personajes, traté de ponerme en su lugar, vi sus reacciones, traté no de justificarlo, pero sí de saber por qué tomó ese tipo o tuvo ese tipo de respuesta, disculpen. Así que me hago esas preguntas. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta historia con esa historia más grande que yo recién les contaba? Y esto quiere decir poner la historia en el lugar adecuado de la gran historia de Dios. Esto es importante. Por ejemplo, la historia de Abraham no es solamente la historia de un hombre que sale de un lugar y va a florecer junto a su familia y a sus hijos en un lugar, sino que es la historia de cómo Dios está creando una nación en la cual nacería su hijo. Pero cuando vemos a Abraham, también entendemos que él está en una época teológica diferente. Él no tiene los 10 mandamientos. Él no tiene el conocimiento que tienen los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Él no tiene ese tipo de información. Él solamente depende de lo que conoce de Dios en el diálogo que él tiene con Dios. No tiene ni siquiera una Biblia, no tiene el Pentateuco, no tiene nada. Él de pronto ni siquiera sabía cómo se creó el mundo, no tenía idea de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y eso nos plantea a nosotros que la historia se encuentra en un momento especial de la salvación y también de una época teológica diferente. Él está en un pacto con Abraham, que Dios hizo con Abraham, y que era que si él era fiel, Dios le daría un hijo, y que de ese hijo él crearía una gran nación. Bajo ese pacto Abraham se movió durante toda su vida. Así que eso es importante. También analizar qué relación existe entre la historia y Cristo. Por eso que hablo del alcance. Y esto ya hemos visto
algunos detalles durante, durante este estudio. Qué interesante es que Ruth y Noemí llegan a Belén, que Boz era de allí, que años más tarde sería la pequeña ciudad que eh, recibiría al Salvador. Qué importante es ver que el templo que Salomón construyó luego sería destruido y que este fue restaurado y que parte de la restauración de Israel dependía también de la restauración de su templo. Y cómo Jesús fue un crítico del templo en su llegada y él se identificó a sí mismo como el templo. Las historias del Antiguo Testamento tienen que ver con la historia de Jesucristo. Anuncian a Jesucristo, como incluso en el mismo suceso de la caída del hombre ya se está anunciando la venida de un Salvador, como en medio del desierto fue entregada una palabra de Dios anunciando que en un futuro llegaría un maestro que enseñaría a toda la nación y que ellos tendrían la palabra en su corazón, ya no tallada en piedra, sino que tallada en su corazón. Como ellos fueron viendo, por ejemplo, cuando Dios le habla a David y le dice que de él va a nacer también un rey que gobernaría por la eternidad. Se dan cuenta entonces que las historias en medio de ellas contienen situaciones y sucesos que nos van apuntando a Cristo, y allí usted debiese estar muy atento a esta realidad. No perder de vista que Jesucristo es la imagen principal de Dios en toda la Escritura y que todo o va hacia Él o proviene de Él. Y Él es el punto de inflexión de la historia de la Biblia. La Biblia viene en una dirección en el Antiguo Testamento hasta la aparición de Cristo y luego vemos un estallido también de la revelación de Dios a partir de ahí. Y también a través de concordancia o de nuestra memoria analizar si hay otros autores bíblicos que hacen referencia a este suceso y a su interpretación. De pronto, si tú estás leyendo Éxodo y ves que el pueblo se rebela contra Dios y sienta a Dios en el asiento de los acusados, y luego ves que el Salmo vuelve a recordar este suceso, y luego ves que el profeta mayor vuelve a recordar este suceso y hace un llamado al pueblo a no ser igual que ellos, y luego ves que el autor de Hebreo vuelve a recordar este suceso, entonces tú dices, yo no puedo solamente, si yo voy a predicar esto, no me puedo quedar solamente con esta historia, tengo que relacionarla como los otros hombres de la escritura fueron hablando de eso. Adán y Eva pecaron y luego en todo el Antiguo Testamento nadie los menciona, pero luego Jesús habla de la primera pareja, luego Pablo habla de un primer Adán y que Jesús era el segundo Adán. Entonces, luego Apocalipsis también usa una figura como del Edén. Entonces nos damos cuenta que una historia va a ser alimentada de más conceptos e ideas de otros textos. Así que analizar si otros autores bíblicos hacen referencia a este suceso y cómo ellos interpretaron este suceso es muy importante. Por ejemplo, para ya terminar en esta parte, Pedro va hacia el diluvio y en vez de identificarlo solamente como un juicio de Dios, él también identifica el diluvio como el bautismo de la familia de Noé. Bien difícil, ¿eh? Que alguien lo hubiese imaginado así, pero el Espíritu guió a Pedro a esta revelación y como una ilustración para nosotros y el bautismo. Entonces, hermanos, hermanas, qué importante es no solamente quedarnos en la historia, sino que tener en cuenta todo lo que la Biblia dice acerca de su suceso. A veces, muchos hablan de este suceso, otras veces nadie lo dice y de pronto allí nos quedamos solamente en la historia. Pero si otros ya lo están interpretando, quedémonos con esa interpretación que la misma Biblia hace de sí misma. Eso significa rastrear el alcance, hasta dónde llega
la historia que yo estoy leyendo ahora. Estoy leyendo algo ahora, esta historia está ubicada en los jueces, esto quiere decir antes de los reyes y después de la entrada de Israel a Canaán, lo que allí ocurre con, no sé, Otoniel, con, como les dije recién, Jefté, Débora, Sansón, Gedeón y otros jueces, el mismo Samuel, lo que allí ocurre, ¿tiene después repercusiones en el futuro o no? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Por ejemplo, Jacob, perdón, Esaú vende su primogenitura a Jacob. Y luego esto tiene consecuencia en todo el Antiguo Testamento, profecías y profecías contra Edom, que era el pueblo que había nacido de Esaú. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que cuando yo voy a analizar una historia tengo que tener todo esto en cuenta. Y de pronto tú dices, oh, son tantas cosas, ¿cómo van a ser tantas? Y quizá al principio sí parecen muchas, pero después con el tiempo tú puedes de manera natural ir haciendo cada una de estas cosas. Y por eso es que hablamos de que preparar un mensaje también necesita y requiere de nosotros invertir bastante tiempo para poder hacerlo, porque queremos manejar de manera precisa la palabra de verdad, la palabra de verdad. Vamos a hacer una pausa en este momento en, en el, en el video para ir a una segunda parte, así que vamos a esperar un momento y luego vamos a seguir con lo que nos queda de este estudio.